¿Qué tal amigos? Les habla Ricardo Belmont. Hoy día es 18 de junio, son las 10 de la mañana con 21 minutos, estoy en vivo. Acá terminando mi rutina deportiva, eh, pensando siempre en esta cuarentena de contradicciones, porque dura más de 90 días. La cuarentena dura 90 días. Este, Al repasar los periódicos, la mayoría de ellos nos están mintiendo tanto y nos están manipulando tanto que realmente mi palabra es absolutamente solitaria. Eh, para mis amigos que me han preguntado si retorno a Exitosa, sí, hemos convenido ya con los directivos de Exitosa mi retorno a esa radio, como siempre, bajo la absoluta libertad de opinión. Estoy viendo el horario y estoy viendo los días, pero esta semana, al término de esta semana, ya les daré los detalles a todos aquellos que me extrañan y les agradezco mi presencia en esa tan importante radio, absolutamente eh, libre para opinar, donde me siento con esa libertad de opinar como lo hago por acá. Pero yo quería hacer una reflexión. Primero agradecer la gran cantidad de personas que han reproducido mi mensaje de antes de ayer y de ayer, que hemos llegado casi en reproducciones al 500.000 de reproducciones, lo que es un récord de nuevo, gracias a ustedes. Yo lo único que hago es opinar y no saber cuál va a ser la reacción de la gente. Un ratito, Omarcito, estoy haciendo programa, por favor. ¿Ya? Por favor, sí, porque estoy acá en el gimnasio haciendo el programa, ¿ya? Dame ese cachuelo, bajas y cierra la puerta, por favor. ¿Ya? Bueno, entonces, el programa es como si estuviéramos en familia, ustedes en mi casa, yo en la de ustedes, ¿no? Me estaba entrando una llamada muy importante, voy a suspender la llamada para seguir con ustedes, pero quería decirles algo que es para mí básico, ¿no? Yo siento que este gobierno está instalando una dictadura. Me hace acordar al oncenio de Leguía, que empezó en el 1919, acá empezó en el 19 también, 100 años después. Pretendió quedarse 11 años y se quedó Leguía 11 años. Y si analizamos el gobierno de Leguía con es muy parecido. Y después, al término del oncenio de Leguía, en el 30, que llega Sánchez Cerro con un golpe militar, me da la impresión de que la historia se repite, y lo tengo que decir para los que no conozcan la historia del Perú. La llamada oligarquía, en esa época no se usaba derecha ni izquierda, se usaba la oligarquía, ¿no? Y la burguesía, que eran los dos términos que se disputaban el poder, los burgueses y los oligarcas, o terratenientes, los dueños de la tierra. Y me acuerdo que en la historia que he leído, y la voy a repasar ahora para contársela con mayor propiedad, Leguía ante Leguía gobierna durante o post la Primera Guerra Mundial, para que se ubiquen. La Guerra Mundial es del 14 al 18, de 1914 al 18, y Leguía gobierna de 1919 hasta 1930, el oncenio de Leguía, justo cuando había terminado la Primera Guerra Mundial. Entonces Leguía ya no tiene la influencia de Europa, ni tiene el poder exportador el Perú para exportar a Europa.
y viene el gran momento de los norteamericanos que llegan aquí, instalan los bancos norteamericanos, y Leguía hace una serie de reformas extraordinarias con los norteamericanos y con la oligarquía peruana. Pero era un tipo inteligente, se agarra muchas ideas de izquierda, llamémosles de la izquierda de hoy, y las aplica Leguía. Entonces Leguía da una serie de medidas y de desarrollo del país. Pero ¿qué hace Leguía? Es el que más endeuda al Perú. A Leguía no le interesaba y decuplicó la deuda, o sea, la aumentó en proporciones increíbles, del 2 por punto, casi el 2% del PBI de esa época al 15% del PBI para pagar la deuda que tendría que pagar el siguiente gobierno, que fue el de Sánchez Cerro, que se amarró, curiosamente Sánchez Cerro, siendo un militar, se amarró con un sector de la derecha que lo apoyó para combatir, ¿no?, desde ese lugar que se llama la Unión Revolucionaria, combatir al APRA y perseguir al APRA. Y vinieron las revoluciones, que se lo puedo contar en otro capítulo, para ampliar la historia del Perú, de cómo ya se robaban las elecciones y cómo se está repitiendo la historia después de 100 años, con este señor Vizcarra que llega al gobierno sin ganar elecciones por una suerte de golpe que da el Congreso votando a Kuczynski, pretexto de querer generar un nuevo Congreso, igualito que en la época de Sánchez Cerro, que es sucedido por Benavides, y ahora surge un Benavides en escena, que es Roque Benavides, y surge un escenario muy parecido, ¿no?, a el escenario de los años 30, pero muy parecido, ¿no?, que empieza en el 19, como el COVID-19, que empieza con nosotros, y empieza la represión brutal contra los opositores del régimen. Y esto está sucediendo ahora, pero con otra estrategia. Bueno, un poquito de historia, que se la dejo a los muchachos para que la estudien un poquito, que lean un poco a Macera, que lean un poco a Basadre, que lean un poco a este historiador que me ha impresionado mucho, Eugenio Chan Rodríguez, que estudió en las universidades, enseñó en las universidades de Washington, California, Pensilvania, ¿no?, y fue un importante analista político, ¿no? Ahí, que no es muy conocido, este historiador que no es muy conocido, nos explica pues cómo había un espíritu fascista desde entonces, un espíritu fascista y también nazista aquí en el Perú, de combatir por la fuerza a través del apoyo de un diario de esa época, el más leído de esa época, ya se imaginan cuál era, que apoya la revolución de Sánchez Cerro contra el APRA. Y el APRA es la víctima de ese entonces. Le roban las elecciones del 31 a Víctor Raúl Haya de la Torre, los sacan del país, y viene la matanza de Trujillo, la matanza de Cajamarca, la rebelión del Callao, que se da en esos años, y termina el Perú como ahora hecho un despelote, sufriendo el militarismo por un lado y el fortalecimiento de la oligarquía con la marina y la aviación, que es donde Leguía deposita toda su energía para fortalecer a la marina, a la aviación, contra el ejército que apoyaba los movimientos revolucionarios, entre comillas, de esa época. Pero todos se entremezclaban, se pasaban de un lado a otro, muy parecido a lo que sucede ahora. Y cuando yo te cuento la historia, desde mi punto de vista, cómo la vi yo en ese entonces, cómo la veo ahora, es porque dentro de 100 años este mensaje quedará flotando en las redes sociales y
dirán algún tipo que hace 100 años, Belmont, hablaba unas pelotudeces que a mí me parecieron en ese entonces unas pelotudeces, pero los jóvenes de estas nuevas épocas que vienen recordarán que se usaban las mismas palabras y se usaban las mismas estrategias que se usan ahora para manipular las conciencias. Yo cuando veo que ya en la primera plana del periódico, que ese entonces apoyó a Sánchez Cerro y que ahora apoya a Vizcarra, veo que la estrategia manejada entonces con la estrategia manejada ahora es exactamente la misma estrategia y que no nos enseña la historia porque no nos gusta hablar del pasado. Somos tan ignorantes políticamente que no queremos mirar el pasado como si tú no hubieras tenido padre ni madre y no quisieras hablar de ellos nunca. ¿No? Y tu padre, no, mi padre no, mi abuelo tampoco, no. No. Ellos fueron los que construyeron la patria con sus errores y sus defectos que tenemos ahora. Y esa patria que tenemos ahora es un desastre, porque nosotros no hemos repasado la historia para no cometer los errores que cometieron nuestros abuelos, que al fin y al cabo, en esa época, habían guerras mundiales, la del 14 y la del 39, que culmina en el 45, precisamente en el 45, cuando nazco yo en el 45, cuando ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, y aquí se elegía a Bustamante y Rivero, con el apoyo del APRA, como un hombre representante también de una oligarquía que quiso cambiar el país y no pudo tampoco. Entonces, esta historia que yo te la mando así con titulares nada más, es para que tú la estudies, porque yo no te la puedo contar, porque no soy historiador, simplemente te pongo los, como dicen en las universidades, los ítems y que tú hagas la lección, que tú estudies la lección. Yo no pretendo arrogarme el dominio de la historia, pero sí tengo el conocimiento desde el ángulo político de lo que ha sido la historia del Perú, que se está repitiendo ahora. Exactamente igual. No ha cambiado nada la historia del Perú. Han cambiado los escenarios, pero la puesta en escena ha cambiado, pero el libreto es el mismo. El libreto es exactamente el mismo. Hoy día quiero vacilarme con ustedes y alguien me preguntó si yo estaba a favor de la empresa privada y quiero contarles una anécdota. La empresa privada es el motor del desarrollo, pero la empresa privada empieza chica cuando es honesta. Cuando el empresario es honesto empieza chico y le cuesta 50 años hacer su empresa. No es que la empresa la hace en un año. El que hace la empresa un año es porque ha saqueado al Estado. El que la hace en 5 años es porque mamó del Estado. No hay forma de hacer una gran empresa multimillonaria en 5 años. Imposible. Si es que no tienes las concesiones del Estado, si no es que te ganas las licitaciones. Y este gobierno está robando a manos llenas. Esto está robando con 5 tenedores. Están comiendo con 5 tenedores estos señores, en época de pandemia. Y este gobierno, yo he dicho que se tiene que ir. Si hay algo de dignidad en el Perú, ¿cómo es posible todo lo que está ocurriendo aquí, donde la gente sigue con la campaña del miedo, de que nos vamos a morir, de que si salimos a la calle, ese que esté en la calle es tu enemigo, el que tiene que salir a comer es tu enemigo, el que tiene que ir a buscar para fortalecer su pequeña empresa que ya va a morir y salvarla es su enemigo, es tu enemigo porque tú estás en tu casa cómodamente sentado, tal vez como yo en este momento, pero que no quieres mirar
más allá, no quieres mirar, porque tú tienes tus problemas y yo te entiendo. Todos tenemos problemas y cuando uno tiene problemas no quiere mirar el problema del otro, es natural que así sea. Pero si tú socializas el problema, es decir, lo pones en el contexto, en la sociedad en que vives, es como si dijeras el vaso de agua que me toca tomar a mí del mismo caño no va a estar contaminado, pero el siguiente vaso que yo voy a servir al otro, sí está, el agua viene del mismo caño y la sociedad vive precisamente en comunión con otras personas para formar una patria vivible en bienestar para todos, que es lo que yo quiero. Yo detesto el calificativo de izquierda porque no soy de izquierda, porque la izquierda sigue repitiendo el libreto, el guión marxista, leninista, trotskista, que ya quedó fuera de contexto. Lo que hay que hacer es justicia. Cuando haya justicia y bienestar, producto de la justicia, vamos a vivir en un país extraordinariamente fuerte y una nueva república verdaderamente democrática, sin monopolios, sin oligopolios, sin esas oligarquías que todavía existen, pero que hoy día maman del Estado y que manejan desde atrás a los políticos que tú has conocido. El 90% de los políticos están puestos por ellos y son los títeres que han manejado este país y lo han envilecido, lo han hipotecado, lo han vendido, lo han colonizado. Y nosotros hoy día vivimos en un país colonizado, no a 100 años como lo hizo Leguía, que también colonizó, sino como hace 200 años que se declaró la independencia del Perú, que en el año 20 cumple sus 200 años de la independencia, entre comillas, porque no la hubo. Nunca fuimos independientes. Entonces, cuando se habla de independencia, no se habla de guerra, en mi opinión, se habla de opinión certera, opinión veraz, opinión que despierte la conciencia colectiva de una ciudadanía que quiere vivir en bienestar. Esa es mi filosofía. Yo, por ejemplo, hablo en primera persona, practico esta filosofía porque a través de los años, los llamados empíricos antiguamente por los griegos, eran aquellos que, en base a su experiencia, en base a sus años, podían dirigir a las nuevas generaciones de esas épocas remotas, muy remotas, antiguas, desde antes de la era cristiana, que eran los venerables, los viejos de esa época, los que construían todo lo que hoy día tenemos, que es la democracia moderna, que empezó en Grecia. Pero ¿por qué cayeron los gobiernos y por qué cayeron los imperios? Por la corrupción cayó el Imperio Romano. Y por la corrupción, esta sociedad se está viniendo abajo. El virus que tenemos acá es la corrupción. No es el virus del coronavirus, del COVID-19, que quédate en tu casa, que si no te vas a morir, que ahora ya salieron muchos, y ya salieron muchos y van a contagiar a otros. Van a ver ustedes que esto pasa, que esto es una gran mentira. Porque ahora ya el 30% del país está funcionando, a quienes les han dado los permisos, que es el 30% del país, pero el 70% de la población económicamente activa está paralizada. Entonces, si ese 30%, llamémosle así, va a aumentar la muerte supuestamente de los muertos por COVID, se moriría el 30% del país, pero eso no va a ocurrir. El índice de mortalidad y letalidad sigue siendo más baja que la malaria, que el ébola, que el SIDA, que el infarto, que el cáncer. Pero la gente dice, no, pero el cáncer no te contagia. El cáncer también se contagia, señores, porque tu cuerpo se desbalancea y las células contagian a otras. Dentro de tu mismo cuerpo se contagian las células.
Eso te lo dice el médico. Evite el estrés, come sano, no fumes, no tomes tanto licor, porque las células de tu cuerpo pelean entre ellas y surge el cáncer. Y lo que tiene esta sociedad es el cáncer, porque nuestra sociedad está peleando entre nosotros. No sé si me explico. Yo lo que quiero es paz. Yo quiero que el señor Vizcarra se vaya por la puerta grande y convoque elecciones. Y que después participe en las elecciones si quiere. Dentro de 5 años, es joven, puede participar. Pero tiene que demostrarnos algo de dignidad, porque ya la prensa que se vendió no tiene ninguna credibilidad. Están en quiebra. Están viviendo el Estado que ellos han combatido. Fíjense la contradicción. Ellos combaten al Estado y ahora van al Estado y le dicen, por favor, danos plata de todos los peruanos, la tuya, la mía, que hemos pagado impuestos cada vez que echamos gasolina, que compramos, que comemos. Bueno, nuestros impuestos han ido a este mismo grupo que dice que no debe haber Estado. Cuando le va bien, no quieren que haya Estado. Cuando les va mal, van donde el Estado. Pero lo que no te cuenta es que en el medio comen del Estado. Y los que comen del Estado están felices que esto dure 100 años. ¿No se dan cuenta ustedes esto, señores? Esto está ocurriendo en Argentina, está ocurriendo en Chile, está ocurriendo en Ecuador, está ocurriendo en Colombia. Entonces alguien me dice, pero también está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en Europa, está ocurriendo en no sé dónde, no sé cuánto, no sé qué. Sí, 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 en Siria también está ocurriendo, en Afganistán también, en Irán, en Etiopía, en todos lados está ocurriendo. Pero a mí me interesa el Perú y la geopolítica latinoamericana, que es la que ahora tiene la riqueza. Nosotros tenemos la riqueza. Ellos ya saquearon todo lo que había que saquear en África. Y ya intentaron en Asia y les fue muy mal en Asia. Les fue muy mal. Todas las guerras que hicieron, les fue pésimo. Y ahora el plan era ir por Venezuela. No han podido entrar a Venezuela, con todos los ajustes económicos. Y nos vendieron la idea de que los venezolanos se estaban muriendo y que había que ir a salvarlos, y que el que no ayudaba a los venezolanos y el que no se ponía al lado de la campaña que hizo los mismos que están haciendo esta historia. Hicieron la campaña hace 1 año y medio, que el que no hablaba de Maduro era el que no quería que Maduro se muera, que lo maten, que entre Guaidó. Esto estaba contra el país. Todos nos inventan. El Grupo de Lima, que se creó acá, presidía, apoyaba a Guaidó para que Guaidó diera la gran revolución para salvar a los venezolanos, como si a nosotros nos importara un carajo lo que pasó antes en Venezuela. Venezuela fue saqueada por los gobiernos que produjeron la llegada y el advenimiento de Hugo Chávez, quien al comienzo tuvo apoyo de la derecha venezolana y después Chávez se los tiró abajo. Como tuvo apoyo Sánchez Cerro para tirarse abajo a Leguía, y después Sánchez Cerro, que tuvo apoyo de la derecha, fue eliminado también por la derecha. O sea, que aquí lo de derecha e izquierda lo uso porque está en boga ese término, que yo recuso y lo saco de mi diccionario. Pero cuando hablo de lo que hablan los demás, tengo que usarlo muy a pesar mío. Señoras y señores, yo hago estas reflexiones en voz alta de todo un poco, porque cuando conversas con alguien, no vas con un libreto para conversar. Yo no hago periodismo de libreto. Ese periodismo que lo hagan los que les pagan para que escriban un libreto. Yo hago periodismo de comunicación hacia el sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero que todos, gracias a Dios, podemos entender el idioma fácil, que es el idioma que deberíamos siempre proponerle al pueblo, a quien hemos confundido
y a quien no hemos educado políticamente. Y yo lo que pretendo es que ustedes, al escucharme a mí, sepan que cuando digo que Vizcarra se tiene que ir, es porque Vizcarra está actuando contra la Constitución, como han sido todos los golpes militares en este país. Este es un golpe cívico-militar. Y si tú no me crees, dentro de un año, cuando yo vuelva a hacer programa, me voy a decir, Ricardo, ¿y por qué no lo dijiste? Te voy a repetir lo que dije ahora sobre los Juegos Panamericanos. Yo dije que los Juegos Panamericanos eran importantísimos para los deportistas. Yo soy deportista, pero que era un error tremendo gastarse 1.500 millones de dólares en los Juegos Panamericanos cuando esa plata se podía haber hecho hospitales y postas médicas. Ahora tú me dirás, Ricardo, ¿y por qué insistes en eso? Porque es que hay que insistir en lo bueno. Es como el entrenador de Nadal. Ustedes saben que es Nadal, el más grande tenista del mundo, junto con Federer. Pero Nadal contaba su historia que su tío, Tony Nadal, le repetía lo mismo para que perfeccionara su servicio. Y le dolía el brazo y él le repetía lo mismo. Y así Nadal logró tener el servicio más increíble y el ganador de 10 Roland Garros, cosa que nadie ha podido hacer en la historia. O sea, para hacer algo en grande, tienes que repetir las cosas porque la gente no se da cuenta que a ti te han repetido el libreto del miedo. ¿Y yo cómo te puedo sacar el miedo a ti? Repitiéndote el libreto contra el miedo, poniéndote el antídoto. Por eso es que yo te hablo todos los días. Yo no te hablo por mí, porque yo no tengo miedo. Un poco, digamos, ¿no? Porque no soy un inconsciente. Hay un idiota que me escribe y me dice, Belmo, entonces ¿por qué no te quitas la mascarilla? ¿Para qué me la voy a quitar? No me puedes poner. Pero dijiste que no había pandemia. No, nunca dije que no había pandemia. Dije que la pandemia había sido exageradamente promocionada en base al miedo. Eso es lo que dije yo. Y yo dije que más que pandemia era una epidemia en el Perú. Porque una cosa es que te cuenten que hay 100.000 infectados y otra cosa es que te cuenten que hay 10.000 muertos y otra cosa es que eso se demuestre. Y como yo soy como Santo Tomás, San Agustín, Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás, ver para creer, a mí me tienen que mostrar los hechos y yo lo que te hago es basarme, cuando explico algo, yo lo que hago contigo, con ustedes, señoras, señores, con todo respeto, yo le cuento los hechos. Y a los hechos yo los analizo y los disecciono, ahora que está de moda, diseccionar. Yo hago una disección de los hechos y te los voy poniendo para que tú lo escuches 10 veces este comentario y encuentres dónde me equivoqué para que me corrijas y que me refutes, no que me insultes. Hay gente que me dice, Belmo, un viejo lesbiano, que me ha encantado ese viejo lesbiano, nunca lo había pensado. Y después me dicen, bueno, ratero, sinvergüenza, ladrón, devuélveme la plata de mis acciones, ¿no? Le roban el país y a mí me están reclamando que hace 20, 30 años hice un canal diciéndole a la gente, si quieren tener un canal distinto, los que quieran, vayan al banco y pongan $1. Dijeron que estaba loco en ese momento. Como tuvo éxito la idea, nadie la ha vuelto a hacer en el Perú, como tuvo éxito en el Perú, dijeron que era un ladrón. Si no hubiera tenido éxito, hubieran dicho que era un loco. Pero como tuvo éxito, terminé siendo un ladrón. El Poder Judicial me declara inocente, pero los resentidos del Perú, los malaleches, los malnacidos, los malparidos, lamentablemente, están llenos de odio y estos son los que han jodido el país. Yo no lo he jodido. Yo he trabajado por mi país.
Yo he trabajado por mi país toda mi vida con el mismo libreto. Mi libreto nunca cambió. A mí nunca me pagaron para que yo haga este programa. Yo no cobro. Cuando lo hacía en YouTube, la gente depositaba en una cuenta PayPal, que se llama, de forma espontánea, porque querían escuchar una lección de historia o una lección geopolítica que en concepto de quienes pagaban estaba bien explicada y dentro de mi verdad, no de la verdad universal, que no la tengo. Cuando yo te digo a ti que a Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz y fue el que más guerras hizo en Estados Unidos, te digo que esa es una contradicción. Premio Nobel de la Paz a quien más guerras hizo en Estados Unidos. Ahora tú me dirás que Obama fue un buen presidente, un mal presidente, sí, pero fue el que más guerras hizo en Estados Unidos. Y le dieron el Premio Nobel de la Paz. ¿No te das cuenta cómo te cojudean? Cuando yo hablo estas lisuritas, que son malas palabras, las hago porque caen al pelo. Porque no es lo mismo, como dijo un extraordinario periodista, humorista, escritor, el negro Fontana Rosa, ya fallecido, extraordinario expositor, que lo hacía en las universidades más importantes de Europa y de esta parte del continente, decía que las malas palabras no existen, sino que las malas palabras le dan volumen a la frase. Lo que existe es la agresión verbal a una persona, eso es distinto. Yo no te agredo a ti verbalmente. A mí los troles me están agrediendo y yo me río porque en verdad es como si un niño quisiera dársela de hombre grande. Y para ser hombre grande tienes que tener años. No puede ser un niño pretender ser un hombre grande. Está jugando con sus pistolas a la guerra, pero no es la verdad. Entonces yo lo que les planteo a ustedes, queridos compatriotas, hermanos, que ahora se viene una elección, sí la hay, dentro de un año. Dentro de un año, si la hay un nuevo presidente en el Perú. Y si tú votas por los mismos, el Moradito, Guzmán, auspiciado por las transnacionales y por Israel, y no digo que sea una mala persona, digo que él está auspiciado por Israel y por una agrupación que la conozco de su origen. Si votas por Acuña, si votas por nuevamente por alguien de Kuczynski, si votas por alguien de Fujimori, por lo mismo digo, es porque te gusta ser raptado y capturado en tu alma por los mismos que te hicieron daño. O sea, lo que se llama el síndrome de Estocolmo. Yo lo que digo es que hay que buscar gente nueva, gente limpia, gente decente, gente joven, que proyecte un país en base a la verdad. Eso es lo que yo planteo. Y que busque la unidad nacional. Que saque gente de todos los partidos, del APRA, del Fujimorismo, de donde los que han seguido a Acuña, de los que han seguido al Moradito, de los que han seguido a otros farsantes por ahí, y que busquen una unidad de criterio en base a un programa de gobierno, y que ese programa de gobierno se cumpla tal cual se le dijo a la población que se iba a cumplir, y que se someta a proponer él mismo, el candidato, traición a la patria al que incumpla el plan de gobierno y le mienta al pueblo.
Con eso se terminó la corrupción en el país, muchachos, señoras y señores, se termina la corrupción en el país. No es tan difícil terminarla, lo que pasa es que tú no quieres terminarla. ¿Me entiendes? Y yo ya estoy cansado con la glándula llena ya de explicarte tantas veces lo mismo, porque como la prensa está haciendo su labor pagada de joderte la cabeza y destruirte tu alma, yo tengo que luchar en el otro territorio diciéndote no te dejes doblegar en tu espíritu, porque tu alma está en juego, no tu plata. La plata la pierdes y la vuelves a hacer. Yo tenía plata, la perdí íntegra. Perdí todo, pero no perdí mi alma. Y ahora puedo volver a hacer plata si me propongo. Si yo pienso en un negocio, lo voy a hacer perfecto y lo voy a hacer bien. Pero en mi cabeza no está hacer negocios ahora, porque ya estoy con mis maletas listas para partir dentro de unos pocos años al más allá. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Cómo a los 75 años voy a estar pensando en que quiero plata? ¿Para qué? Para dejárselas a mis hijos, que después se van a pelear entre ellos por plata. No, no, no. Yo les dejo a ustedes, que son mi familia, ustedes, los que me están escuchando, espartanos y espartanas, son mi familia, porque ustedes no nos une nada más que el sentido de la verdad y del respeto al otro. Por eso yo los considero mi familia. Por eso es que me atreví a ir a la Plaza San Martín y pararme en la Plaza San Martín, que se llenó en las elecciones municipales, que no se atrevió ningún otro candidato a hacerlo, porque yo no tengo miedo de mirarte a los ojos y decirte lo que pienso, porque no te voy a cojudear ni te voy a engañar nunca en la esencia de tu alma. Yo me podré equivocar, soy un ser humano, voy al baño como tú, necesito comer, necesito vivir, necesito alimentar a mi familia, pero no te voy a engañar, ¿me entiendes? Porque los hombres de valor no valen por la cuenta bancaria, valen por la calidad de su alma, valen por las convicciones que tienen, valen por el espíritu de lucha. Eso es lo que yo admiro en el hombre, y eso es lo que quiero que tú sepas, que ese es tu valor, que tú no sabes que lo tienes. Y por eso escribí mi libro de pastillas para levantar la moral, y por eso escribí Los 11 días del Perú, y por eso periodistas escribieron El Outsider de mí, hablando mal de mí, porque eso me temían. Y por eso Guillermo Sonday escribió El Hermanón, uno de los más grandes historiadores del Perú, Guillermo Sonday. Y por eso la gente analizó el fenómeno Belmont en 1989, porque fuimos como movimiento obras un fenómeno. Ganamos alcaldías donde no teníamos alcaldes, y eso no lo pudieron soportar mis enemigos políticos, porque no querían que Ricardo Belmont, con sus 49 años, 50 años, edad perfecta, diera el paso a la presidencia de la República. Eso es la verdad. Y muchos me dicen, Ricardo, tú pudiste ser. Sí, todos pudimos ser Messi, todos pudimos ser Pelé, pero no fuimos, pues. Y hay que conformarse con lo que uno es. Y yo lo que quiero es trasladar mis palabras a los jóvenes, mujeres y hombres de mi país, que sepan que Ricardo Belmont, cuando le preguntan a Ricardo Belmont, ¿qué opinas tú sobre la LGTB, todas las letras que tienen estos movimientos modernos de cambio de género, etcétera, etcétera? Yo digo rápidamente lo que pienso, yo no tengo que pensar la respuesta. Me parece que es una forma de engañar a la gente, de crear una corrupción generalizada en el país, porque si tú eres de esa agrupación, tienes televisión, radio y entrevistas, campañas, marchas, días. Tienes el día de los gays, tienes el día de los travestis, tienes el día de los estos, pero no existe el día de los hombres decentes. Perdón, o no existe el día, porque pueden ser decentes también, no digo que no lo sean,
Pero no existe el día de los hombres heterosexuales, no existe. La gran marcha de los heterosexuales no publican una línea. Yo conversaba con gente muy inteligente que a veces me viene a visitar, más inteligentes que yo porque me gusta aprender de ellos, don Héctor Vargasaya y otros, y hablamos de estas cosas. Por eso es que yo te traslado la sabiduría de don Héctor Vargasaya, que él me la dio a mí. Yo aprendo una parte, no tengo la que tiene él, pero él, que es un hombre de 92 años, que ha conocido la historia del Perú y ha escrito 50 libros, yo aprendo de él, aprendo de los libros que tengo en mi poder, que no puedo leerlos todos, y escojo lo más rico que hay en cada libro para yo decirte a ti que admiro a los hombres, como AMLO, por ejemplo, a quien le estreché la mano, que me di cuenta que en el calor de su mano, en la mano viril de ese hombre, entendí que había un hombre luchador. Entonces hay gente que me dice, pero que tenga éxito, no tenga éxito, eso depende de los mexicanos, no de mí. Yo estoy contando la impresión que tuve, como tuve la impresión con Cantinflas, o que tuve la impresión con Julio Iglesias, o tuve la impresión con el rey de España, o con Alfonsín, o con Menem, o con Patricio Aylwin, cuando les estreché la mano. Yo cuando calzo a un hombre en la mano, estoy calzando el carácter de ese hombre a través de la mano. Por eso la mano es parte de nuestro cuerpo, que es lo primero que hace una persona, es tocar a quien quiere. Se llama la química. ¿Por qué un hombre tiene que tocar a su mujer o abrazar a su hija? Porque a través de la mano y de los brazos es que los pueblos y la gente, con buena gente, los pueblos se engrandecen. Si nos quitan el abrazo y nos quitan el beso y nos quitan todo esto, estamos en franco retroceso, porque Sodoma y Gomorra ya no puede seguir más como ha venido viéndose en la televisión, que la televisión peruana era Sodoma y Gomorra. Si eras un degenerado y vas a contar una mariconada de esas espectaculares, te invitaban a la televisión. Si ibas a contar tu vida sexual y esto, te invitaban a la televisión. Y las chismosas y chismosos de la televisión, tanto en lo político como en los espectáculos y en el deporte se desnaturalizó, la política se desnaturalizó y se desnaturalizó también por igual, ¿no?, la vida. Entonces yo lo que te hablo es desde un lugar que es mi gimnasio en este caso. Mañana te hablaré del jardín, mañana te hablaré de mi biblioteca, te hablaré de la calle, desde el automóvil, porque yo no tengo un libreto para libretear un mensaje que te guste. Yo no tengo un mensaje que quiero que te guste, yo quiero darte un mensaje que te haga pensar. Tú puedes jalarlo por el water, limpiarte con mis palabras y botar ese papel al tacho de la basura. No hay problema. Yo lo que quiero es que si tú eres un troll, deje de ser troll, te conviertas en un ser humano. Si quieres reivindicarte como ser humano y quieres hacerme una denuncia, pones tu DNI, vas al Poder Judicial, me citas a mí al Poder Judicial, yo tengo que ir. Y les cuento pues a mi público de otros países, el que más denuncias fiscales ha tenido en el Perú ha sido Ricardo Belmont. En toda la historia republicana que yo he narrado en el Perú, el que más denuncias fiscales ha sido Ricardo Belmont. El alcalde de Lima, el único alcalde que fue enjuiciado, alcalde de Lima, fue Ricardo Belmont.
y el único candidato a la presidencia que fue enjuiciado, no investigado, no, investigado me investigaron toda mi vida. Enjuiciado es cuando te abren el proceso. Fue Ricardo Belmont quien te está hablando ahora. Esto es le digo para los jóvenes que recién me conocen, déjense de escuchar a los mentirosos que los han engañado siempre y escuchen desde mi punto de vista la opinión de un hombre que se juega permanentemente por el Perú. Porque yo tengo la camiseta del Perú, no porque nací en el Perú, mira, no porque nací en el Perú, porque el Perú me dio todo lo que tengo. Me dio mi familia, me dio mis hijos, conocí médicos maravillosos que me curaron, conocí amigos entrañables que me ayudaron, conocí a un pueblo maravilloso que me abrazó en la calle y por eso quiero al Perú, no porque nací en el Perú. Pude haber nacido en Suiza, en Birmania, en Etiopía. Tú eres parte de la química de otros que construyen al hombre. El abrazo de la gente, las 30.000 personas en la Plaza San Martín que me escucharon hablar ese día de las elecciones que perdimos, ¿ya? Me hacen más feliz que ser alcalde, ¿me entienden ustedes? Porque a mí no me hace ser feliz el poder, a mí me hace feliz hacer feliz a la gente. No sé si me entiendes. Cuando yo le jodo la vida a alguien, yo me retiro. Cuando me dejan de querer, yo me retiro. Me retiro, sin bronca, pero me retiro. La gente muere en nuestros corazones antes que los entierren, muchachos. La gente muere en nuestros corazones. Los amores mueren en el corazón primero. Pero les voy a contar a quienes me insultan que, habiendo sido el único alcalde de Lima procesado, investigado, que no se corrió, que no le pagó a la prensa para que digan que me ayude, no, con toda la prensa en contra, fui al Poder Judicial, me presenté cuantas veces fue necesario y les cuento pues la anécdota final. El día que tenían que sentenciarme, la Corte Superior, con cámaras de televisión que usted nunca ha visto, porque ellos que creían que me iban a dar 8 años de cárcel, estaba la prensa ahí, las cámaras de televisión estaban ahí, y estaban vamos a decir, los herrevecistas, los estafados, estaban también llevados por la prensa para que cuando me condenaran, a hacerme mierda ahí mismo. Entonces, cuando me tocó hacer uso de la palabra ante la Corte Superior, nunca me voy a olvidar, estaban los 3 magistrados ahí, el fiscal haciendo la denuncia, mi abogado haciendo la defensa, y al final pedí el uso de la palabra. Y qué pena que la prensa no filmó mis palabras ni dijo lo que pasó ahí. Cuando hice uso de la palabra, el presidente de esa corte, que no me acuerdo su nombre, pueden ustedes averiguarlo, cuando me dijo: señor Belmont, no nos dé usted un discurso político, defiéndase ante las acusaciones. Y cuando me defendí de las acusaciones, el Pleno del Poder Judicial se rió de las acusaciones que tenía yo en mi contra. Se rieron todos porque los hice reír. Le dije: muchachos, los traté a ellos como si fueran mis... Es que para mí todo el que se me pone al frente no es mi enemigo, es mi adversario. El que me escupe, el que me menta la madre, el que me quiere meter un puñete, el que me quiere violar esa persona sí es mi enemiga. Esa sí es mi enemiga
Y tienes que encarar, y tienes que enfrentarte, y tienes que decir que es tu enemigo. Y yo tengo 1000 anécdotas de gente que me ha maltratado a mí aprovechándose de su poder. Pero en el llano no se atreven. Les tiembla la voz, les tiembla todo. Están nerviosos, ¿no? Bueno, con estas anécdotas históricas, no sé si les interesaron, yo les puedo contar otras. Tengo una muy, muy sabrosa, una anécdota muy sabrosa de un político que me insultó adelante de mi hijo. Uf, fue terrible ese día, mal día para mi hijo, porque mi hijo tenía en ese entonces 14 años y se sopló un insulto a su padre, de un tipo que con todo su poder me insultó delante de mi hijo. Y esa historia se las tengo que contar algún día con nombre y con fecha y lugar y quién fue el personaje, para que ustedes sepan que tener una posición como la mía, pasas por el momento más crítico. Muchachos, troles queridos, sigan alimentando esta página que está creciendo gracias a ustedes, porque yo no me defiendo, a mí me defienden mis espartanos y mis espartanas, yo no necesito defenderme. O sea que troles, vamos, aumenten, contraten más troles, hay empresas que contratan troles, vayan a pedir trabajo, ¿no? Y vamos con todo. Nicolás Arotoma, ahí hay un troll, por ejemplo. Nicolás Arotoma. Pon tu DNI, Nicolás. Enseñen lo que quieran. Quiero que sepan que esto a mí me entretiene, porque en la universidad había un catedrático extraordinario, se llamaba Salazar Bondi. Salazar Bondi, el gran escritor de Lima lo Horrible, que fue catedrático nuestro muy poco tiempo, él decía que lo más grande que había era la dialéctica y que había que expresarse para generar algo en la gente, generar contradicciones, generar debate de ideas, porque la única forma de aprender, lo decía Salazar Bondi, era escuchando al otro. Averigüen quién es Sebastián Salazar Bondi, para la gente que no sepa. Y con esto me despido para no ser la larga. Y nada, seguramente ya muy pronto en Exitosa, les diré el horario, les diré el día, les diré cómo va a ser el programa con ustedes siempre. Yo hago el programa por ustedes, yo no lo hago por mí. En absoluta libertad para expresarme. En el convenio con Exitosa se establece que tengo la absoluta libertad de decir lo que pienso. Y Dios mediante, muy pronto estaré con ustedes. Muchas gracias, señoras y señores, muchas gracias, troles, muchas gracias, espartanos, que ya no necesito yo responderle a los troles, ustedes respóndanle, espartanos y espartanas. Algún día seguramente llenaremos la Plaza Bolognesi, la Plaza Grau, la Plaza San Martín, por una causa que sea nacional. Y quiero ver quién se atreve de todos estos candidatos marqueteros a pararse en la Plaza San Martín, convocar a la gente y hablarle cara a cara a la gente y firmar un pacto frente a la gente de principios, sometiéndose a la traición a la patria en caso de incumplimiento de una sola palabra. Y el plan de gobierno de Ricardo Belmont, que no lo puede realizar porque me ganan los años, pero se lo daré con mayor gusto al joven que nos pueda representar en una lucha titánica para cambiar el país, yo lo apoyaría dándole mi plan de gobierno
porque el plan de gobierno de Ricardo Belbon es muy simple. Es una hoja, nada más. Porque para cambiar un país se necesita una hoja, como los mandamientos de la ley de Dios, que son 10 mandamientos. Nadie cumple los 10. Con que cumplas 4, ya vas más o menos ahí avanzando. Que cumplas 5, esto. Yo cumplo 10, el padre Oviedo pues me lleva a comer. Me nombran papa. Señores, yo tomo las cosas con humor porque quiero que ustedes se sonrían. La gente está muy jodida, está muy dolida. Muy dolida. Y no es lo mismo. Recuerden ustedes la anécdota de Camilo José de Cela. No es lo mismo estar dormido que estar durmiendo. Y no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. De Camilo José de Cela, una anécdota para ustedes. Un abrazo y hasta en cualquier momento. Muchas gracias.